supongamos que yo tengo una familia arbitraria, definida con algún mecanismo, los A sub j, conozco cuál es el conjunto universal y el conjunto de índices. ¿Qué va a querer decir la unión de los conjuntos de esta familia? Insisto, si la familia tuviera nada más que dos conjuntos, esto querría decir la idea de unión que tenemos desde toda la vida, que es todos los elementos del universal que están o en uno, o en otro, o en ambos. ¿Qué va a querer decir la unión de más de dos conjuntos? Y cuando digo más, no necesariamente son tres o cuatro o cinco, sino incluso cantidades infinitas. Bueno, a la unión la vamos a designar con, o a la unión, digamos, generalizada, porque esto, digamos, uno toma una familia arbitraria y la unión va a querer decir unir a todos esos conjuntos que forman esa familia. Vamos a usar el símbolo, una U de unión, así grande, con J en lambda. Esto tiene que ver con lo que les escribí hace un rato en la tableta, de los A sub J. Así vamos a simbolizar. Todavía no hemos definido, esto es simplemente simbología para decir cómo se va a llamar el conjunto correspondiente a la unión de todos estos conjuntos. Bueno, unión con J en lambda, eso es evidente porque J varía en lambda, de los A sub J. En realidad acá viene la definición de lo que significa la unión. ¿Qué es una extensión natural de lo que significa la unión de dos conjuntos? Como les dije varias veces ya, la unión de dos conjuntos es los elementos del universal que están en uno o en el otro. Es decir, los elementos del universal que están en al menos uno. Esa misma frase me sirve para definir la unión de una cantidad cualquiera de conjuntos. Los elementos del universal que están en al menos uno de los conjuntos, es decir, existe un conjunto de esta familia al cual este elemento que forma esta unión pertenece. Es decir, los elementos del universal que están en algún conjunto de la familia de conjuntos. Y si están en algún conjunto de las familias de esta familia de conjuntos es porque hay un J en el conjunto de subíndices tal que si pienso en el respectivo a sub J, ahí lo veo a X. ¿Sí? Esto es una manera de decir los X del universal que están en al menos uno de los conjuntos. O sea que existe un J en lambda, que es casi como decir, existe un A sub J en la familia, tal que X pertenece a ese A sub J. ¿Mm? Por supuesto que ¿qué voy a obtener? Obviamente, si son elementos que pertenecen a U, esto más vale que va a ser un conjunto, un subconjunto de U. Es decir, la operación de unión de los elementos de una familia arbitraria de conjuntos me da otro conjunto dentro del mismo universal, cuya definición es la que tenemos acá. Y la intersección, ¿qué quiere decir la intersección de dos conjuntos? Los que están simultáneamente en los dos conjuntos, es decir, los que están en todos los conjuntos que estoy intersecando. Eso es, así tal como lo acabo de decir, me sirve como definición de lo que significa la intersección de una familia arbitraria de conjuntos, o sea, de una cantidad arbitraria de conjuntos. La vamos a definir, la vamos a denotar primero con el símbolo clásico de intersección, con J en lambda, de los A sub J, y va a querer decir simplemente, por definición, esta va a ser nuestra definición, los elementos del universal que están en todos los A sub J, o sea, tales que los elementos que están en todos los A sub J quiere decir, cualquiera sea el J que yo tome y piense en su respectivo A sub J, ahí está X. Entonces, los X del universal, tales que para todo J en el conjunto de índices, que corresponde a la notación esta, X pertenece a sub J. ¿Sí? Esto es los elementos que están simultáneamente en todos los elementos, en todos los conjuntos de la familia. También me va a dar un subconjunto de U. Podría ser vacío, podría no ser vacío.
Ustedes podrán ya imaginarse, por ejemplo, si esto es un subconjunto del universal y esto es un subconjunto del universal, ¿habrá alguna relación entre este conjunto y este? ¿O no? Capaz que sí. ¿Estará este contenido en este? ¿Estará este contenido en este? ¿Qué pasará? Bueno, ya dentro de un ratito hacemos unas observaciones al respecto. Pero ahora me gustaría que analicemos los mismos ejemplos que hemos visto hace un rato. Primero, tomemos por ejemplo los A sub j que tenían esta definición, menos 1 sobre j, 2 menos 1 sobre j. ¿De acuerdo? Y pensemos a ver quiénes son la unión generalizada de estos A sub j, o sea, la unión de estos infinitos, de esta cantidad infinita de intervalos que tengo así definida, y después quién es la intersección. Tratemos primero de hacerlo gráficamente. Recuerden que esto es el dibujito inclusive que hemos llegado a hacer de los A sub j. Entonces, primero voy a anotar lo que significaría, o por lo menos una especulación de lo que sería la unión de los A sub j. Con j en nuestro lambda, que eran los enteros positivos. Uno se imagina A sub 1, unión A sub 2, unión A sub 3. ¿De acuerdo? Pero en realidad la verdadera acepción de unión es cuáles elementos del universal, que recuerden que el universal eran los reales, cuáles elementos del universal están en al menos uno de estos conjuntos. Bueno, ahí yo tengo que ver esta definición más o menos que me permite qué puntos entran en alguno de ellos. Acá estamos viendo que el primero venía desde menos 1 hasta 1, el segundo desde menos 1 medio hasta 3 medios, el tercero desde menos 1 tercio hasta 5 tercios, y conforme j se hace cada vez más grande, tengo un conjuntito que está cada vez más cerca del 2. Entonces fíjense, todos los elementos que están en A sub 1, más vale que están. O sea, de hecho, cualquier conjunto individual dentro de esta unión, si yo separo uno individualmente, por ejemplo el A sub 1, va a estar contenido en la unión simplemente porque los elementos que están en A sub 1 ya cumplen la definición de pertenencia a esta unión. Estar en alguno de ellos, bueno, están en el A sub 1, ok. Pero entonces tendría que dibujarlos a todos o imaginármelos a todos dibujados y ver cómo ha quedado coloreado, si elijo un color diferente para cada uno de los infinitos conjuntos que tengo. Por supuesto, eso no es posible de dibujar, pero sí de tener una idea de qué es lo que va a pasar. Si yo sigo con este proceso de dibujar con distintos colores y tengo cada vez un segmento más parecido al 0,2, quiere decir que va a quedar coloreado toda la parte que está entre menos 1 y 2. Es decir, sospechamos, sospechamos que este intervalo que va desde menos 1 hasta 2 es el que va a quedar coloreado si yo coloreo absolutamente todos los conjuntos A sub j. Si yo me quedo con la imagen que tengo hasta ahí nomás, yo podría decir, no, pero no ha quedado coloreado esto cerquita del 2. Bueno, eso porque no he dibujado la suficiente cantidad de conjuntos. Pero fíjense, si yo tengo dudas de si esto es cierto o no, observen ustedes dos cosas. Por un lado, para cualquier j entero positivo, menos 1 sobre j, o sea, el extremo izquierdo del intervalo es mayor o igual que menos 1. Efectivamente, ¿no? Menos 1, menos 1 medio, menos 1 tercio. Bueno, el extremo izquierdo
es mayor o igual que menos 1 y el extremo derecho 2 menos 1 sobre j es menor o igual que 2 porque si j es entero positivo, 1 sobre j es un número real, digamos, positivo, y restado a 2 me va a producir un número que es menor o igual que 2. De hecho, estrictamente menor, o sea, podría inclusive poner las desigualdades estrictas, porque al ser j estrictamente positivo, estos símbolos pueden ser, con estas desigualdades pueden ser estrictas. ¿Y eso qué me está diciendo? Que si yo tomo el jésimo conjunto, su extremo, en este caso es un intervalo, el jésimo conjunto es un intervalo, cuyo extremo izquierdo está a la derecha de este número y cuyo extremo derecho está a la izquierda de este número, así que a sub j está contenido en el intervalo menos 1, 2, ¿sí? Porque su extremo, esto es un intervalo, su extremo izquierdo es más grande que menos 1, su extremo derecho es más grande, es más chico que 2, así que cada sub j está contenido entre 1 y 2. Y creo que es fácil ver o darse cuenta que si todos los conjuntos de una familia están contenidos en un conjunto, entonces la unión de todos ellos va a estar contenida en ese mismo conjunto. ¿Cómo demuestro que esta igualdad es cierta? Bueno, acá tengo un conjunto, acá tengo otro, puedo usar las técnicas habituales que es la doble inclusión. La primera de las inclusiones tiene que ver con la idea esta que acabamos de decir. Tengo que mostrar que cada elemento de acá está también acá. Entonces, una demostración típica de eso sería CAX perteneciente a la unión de los A sub j con j en z más. ¿Qué quiere decir esto? Que x esté en una unión arbitraria es que está en alguno de ellos, o sea, existe j en la familia de índices, tal que x pertenece a sub j. Pero como a sub j está contenido en menos 1, 2, eso sí lo acabamos de demostrar, o por lo menos visualizar formalmente, y este x está en A sub j, que está contenido en este, x pertenece a este conjunto. Y ya tenemos la contención en este sentido. Perdón, hay de decir menos 1 en ambos lados. Corrijan, por favor. La contención en el otro sentido la podríamos demostrar también diciendo que sea x para la contención así, uno puede tomar, por ejemplo, un elemento acá y ver que está acá. Entonces sea x perteneciente al intervalo menos 1, 2. A ver si me siguen con este razonamiento. Si x es mayor o igual que 0, o sea, tomé un x por acá, ¿de acuerdo? Tengo que ver si está en alguno de estos, pero tranquilamente yo puedo tomar sea j entero positivo, tal que 2 menos 1 sobre j sea mayor que x. Se va a poder porque x es estrictamente menor que 2 y 1 sobre j, para j suficientemente grande, ya está tan cerquita del 2 como uno quiere, en particular a la derecha de x. Si es aparte mayor o igual que 0, quiere decir que el x va a pertenecer al intervalo a sub j, porque el intervalo a sub j es extremo izquierdo negativo y el x que yo en esta primera parte de este caso he tomado era mayor o igual que 0, así que cualquier x mayor o igual que 0 cumple con ser mayor que el extremo izquierdo de cualquiera de estos intervalos.
Y el extremo derecho del intervalo a sub j justamente es 2 menos 1 sobre j, que es más grande que x, así que x pertenece a sub j, y por lo tanto, si x está en S a sub j, quiere decir que x pertenece a la unión de todos los a sub j conforme j está en z más, por la muy simple razón de que está en uno de ellos, en este particular. Si quieren, le podríamos haber llamado j estrella, sea j estrella, un entero positivo tal que 2 menos 1 sobre j estrella sea mayor que x, entonces x está en el respectivo a sub j estrella, y el a sub j estrella es uno de los individuales que estoy uniendo, así que está contenido en la unión de todos, así que si x está en a sub j estrella, más vale que va a estar en la unión de todos los a sub j, ¿de acuerdo? Eso sería si x es mayor o igual que 0. Y si x es menor que 0, es facilísimo porque cualquier número menor que 0 en el intervalo menos 1, 2, seguro que está en A sub 1. Y A sub 1, por supuesto, es uno de los conjuntos que estoy uniendo acá, así que esto está contenido en la unión de los A sub j con j en z más. De esa manera, ya veo que en cualquier caso, si yo tomo un x acá, sea mayor o igual que 0, sea menor que 0, ese x que tome está en la unión de los a sub j, con lo cual tengo demostrada la doble inclusión. ¿De acuerdo? Bueno, he hecho en detalle, aunque no está muy ordenada la pizarra, porque bueno, las cuestiones de espacio son un poco difíciles, pero creo que les queda claro que en este caso lo que la intuición gráfica nos dice, efectivamente lo podemos corroborar siempre a través de las definiciones y de propiedades de los conjuntos, ¿de acuerdo? ¿Y quién sería la intersección? Hemos dicho que la intersección de toda la familia es los que están en todos al mismo tiempo. Fíjense, si el a sub 1 llega hasta el 1, desde menos 1 hasta 1, todos los números que están a la derecha del 1, incluyendo el 1, no pueden estar en la intersección de todos los conjuntos porque no están ya en el primero. Entonces, la intersección, cualquier número a la derecha del 1, desde el 1 hacia la derecha, no va a haber ningún elemento de la intersección de todos. ¿Sí? Porque no están en A sub 1. Para estar en una intersección tienen que empezar estando en A sub 1, digamos, individualmente en cualquiera de ellos. Así que eso me dice, fíjense, si yo siguiera con esa idea de colorear todos, tendría que ver en qué parte de la recta real, de mi universal, me aparecen todos los colores, y eso se va a dar justo en los números que estén entre 0 y 1. ¿Sí? Porque cualquier número que esté entre 0 y 1, fíjense, todos estos intervalos tienen ancho 2, así que cualquier número que esté entre 0 y 1 va a estar en absolutamente todos ellos, ¿sí? En absolutamente todos los conjuntos. Está clarito que, por ejemplo, el 0 va a estar en la intersección, está en todos los conjuntos, y sí, porque si yo tomo un A sub j cualquiera, el límite izquierdo está a la izquierda del 0. El límite derecho está a la derecha del 0, así que el 0 pertenece a la intersección. Aunque esté intersecando intervalos abiertos, por lo menos allí el 0 pertenece a todos los A sub j, así que está en la intersección de todos. Y el 1 está en todos, no, por lo que hemos dicho hace un rato. Así que en este ejemplo, la intersección de estos conjuntos, digamos, de estos intervalos abiertos en ambos extremos, me da un intervalo que de un lado es cerrado y del otro lado es abierto. Se puede hacer una demostración por doble inclusión de que efectivamente
Cualquier número que está acá está en la intersección, es decir, pertenece a todos los A sub j, y cualquier número que no está en este conjunto no está en la intersección. ¿Sí? Les dejo como ejercicio hacer la demostración formal de eso. ¿Y qué podremos decir respecto de los B sub j? Bueno, primero vamos a completar lo que dice la diapositiva. Efectivamente, habíamos dicho que la unión, digamos en la pizarra, en la tableta, habíamos deducido que la unión era el intervalo abierto -1 hasta 2 y la intersección era el cerrado en 0, intervalo semiabierto desde 0 hasta 1, cerrado en 0, abierto en 1. ¿Y qué decir de los B sub j, que recuerden estaban definidos como un intervalo cerrado desde 1 sobre j hasta 1 más j? ¿Quién será la unión? Veamos nuestra tableta, el dibujito que teníamos hace un rato. Fíjense que si yo voy primero a hacer la unión, voy a tratar de ver, de acuerdo a la definición de unión, unión con j en z más, de todos los b sub j, ¿cuáles son los elementos los números reales que están en al menos uno de los b sub j? Y a ver, veamos, adivinemos gráficamente. El b sub 1 era este rojo, el b sub 2 crecía bastante, el b sub 3 era todavía más grande y recuerden que habíamos dicho que el intervalo izquierdo del b sub j, conforme j se hacía cada vez más grande, se aproximaba cada vez más al cero, nunca llegando exactamente a cero, pero sí me doy cuenta que si j es suficientemente grande, ese borde izquierdo está tan cerca como yo quiero del cero. Así que cualquier número a la derecha del 0, cerquita del 0, seguro que para j suficientemente grande está dentro de alguno de los b sub j y por lo tanto sospechamos que está en la unión. Y efectivamente, cualquier número a la derecha del 0, cerquita del 0, pero a la derecha del 0, es agarrado por alguno de los B sub j, así que, o sea, está en alguno de los B sub j para j suficientemente grande, por lo tanto va a estar en la unión de todos ellos. ¿Y hasta dónde? Bueno, acá me voy dando cuenta de que conforme j se hace cada vez más grande, los conjuntos se van, el B sub j respectivo se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? Hasta llegar hasta, como decíamos hace un rato, 1 más j se hace arbitrariamente grande, por lo tanto podemos sospechar que va a llegar hasta el infinito. Digamos, todo número a la derecha del 0. El 0 no va a estar porque no está, como dijimos hace un rato, en ninguno de los b sub j, así que el 0 no está, pero cualquier número inmediatamente a la derecha del 0 seguro que va a estar en alguno de los b sub j, por lo tanto va a estar en la unión. Y por otro lado, cualquier número a la derecha del 0, por grande que sea, cae tarde o temprano en alguno de los b sub j para j suficientemente grande, así que contiene a toda la semirrecta que está a la derecha del 0 sin incluir al 0 la unión. Les dejo como ejercicio la demostración formal que pueden hacerla, por ejemplo, por doble contención. ¿Y quién sería la intersección de los B sub j? Este es un ejemplo, en este ejemplo hay que ver cuáles elementos están en todos. Acá vemos que el rojo era más chiquito, el verde, que correspondía a B sub 2, contiene al rojo, el azul, que era B sub 3, contiene al verde y por lo tanto contiene al rojo, y en general me voy dando cuenta de que si yo tomo cualquier j y pienso en su B sub j y pienso en el B sub j más 1, el conjunto que corresponde al índice j y al índice j más 1, se fijan ustedes que tenemos esta contención y eso pasa para todo j entero positivo. Sí, en este ejemplo pasa eso, en el ejemplo de la sub j no pasaba
que se iban conteniendo unos en otros. Cuando tenemos este tipo de situación, decimos que la familia es una familia de conjuntos encajados. En este caso, los conjuntos se llaman encajados crecientes porque el B sub 1 es más chiquito que el B sub 2. O sea, el B sub 2 es más grande que el B sub 1, el B sub 3 es más grande que el B sub 2, más grande en el sentido de contención de conjuntos. Así que esto es la familia de los B sub J, con B sub J así definida, es una familia de conjuntos encajados creciente. Podría darse el caso de tener familias en las que cada B sub J contenga al B sub J más 1, eso ya van a ver seguramente en los prácticos algún ejercicio, eso sería una familia de conjuntos encajados decreciente. En este caso es encajados crecientes, el primero contenido del segundo, el segundo contenido del tercero, etc. La intersección de todos los B sub J, por supuesto que hemos dicho que es la familia de todos los que están en todos los B sub J simultáneamente. Entonces yo acá ya me voy dando cuenta de que nada que esté ni a la izquierda del 1 ni a la derecha del 2 va a estar en la intersección por la sencilla razón de que no están en B sub 1. Y cualquiera que esté en B sub 1 está en los que siguen por esta propiedad que acabamos de mostrar. Por lo tanto, la intersección es precisamente el conjunto cerrado 1, 2. Les dejo como ejercicio la demostración de esa igualdad por la clásica técnica, si quieren, de la doble contención. Así que, bueno, veamos efectivamente, por lo menos lo que tenemos escrito en la diapositiva, efectivamente la unión de todos es el cero infinito por el razonamiento que hemos hecho, y la intersección de todos los B sub j es el intervalo 1, 2 por el esbozo gráfico que hemos hecho y que ustedes tienen como ejercicio demostrar formalmente. Por supuesto que con las operaciones que uno tiene de conjuntos, se pregunta, ¿serán válidas para familias arbitrarias de conjuntos las propiedades que son válidas, por ejemplo, para dos conjuntos? Y un ejemplo, en el trabajo práctico cero van a encontrar ustedes un montón de propiedades que van a tener que demostrar. Acá se me ocurre enunciarles las propiedades de De Morgan que hablaban de qué pasaba con los complementos de las uniones y las intersecciones. Vamos a ver que efectivamente se mantienen. Es decir, si yo tomo una familia arbitraria de conjuntos, A sub j con j en lambda, y los uno, hago la unión de todos ellos, y a esa unión le tomo complemento, eso da lo mismo que, ¿se acuerdan qué pasaba cuando tenía dos conjuntos a uno, unión a dos complementos? El complemento entraba a cada uno de los operandos, pero la unión se daba vuelta como intersección. Bueno, miren lo que pasa. El complemento de una unión arbitraria de conjuntos es la intersección de los complementos de esos conjuntos. Y similarmente, el complemento de una intersección arbitraria de conjuntos es la unión de los complementos de los conjuntos. O sea, las leyes de De Morgan, que valían para uniones e intersecciones de dos conjuntos, valen en realidad para cualquier cantidad de conjuntos que yo haga la unión o la intersección. ¿Cómo se demostraría esto? Bueno, voy a demostrar una parte de esto. Como tengo que demostrar una igualdad de dos conjuntos, puedo aplicar la estrategia de la doble contención. Entonces tomo un elemento de acá, veo que está acá, después tomo un elemento de acá y veo que está acá, y así. Veamos. Tomo un elemento de acá, X, que pertenece al complemento de la unión. Por estar en el complemento de este conjunto quiere decir que no está en el conjunto, en este conjunto, en la unión de los A sub j. Ahora, un elemento para no estar en una unión arbitraria quiere decir que no está en ninguno de los conjuntos operandos, es decir, para todo j en lambda, X no pertenece a A sub j, porque si perteneciera a alguno estaría en la unión, pero acá estamos diciendo que no está en la unión. Muy bien, entonces para todo j en lambda, X no pertenece a A sub j. Entonces, para cualquier j en lambda, si el x no está en el respectivo A sub j, tiene que estar en el complemento
del correspondiente a sub j. O sea, para todo j en lambda, x pertenece al complemento de a sub j. Si no está en a sub j, tiene que estar en a sub j complemento. Y esto no es otra cosa que decir si si yo considero la familia de todos los complementos y veo que para todo j en lambda x está en todo miembro de esa familia, quiere decir que x está en la intersección de todos los complementos de a sub j. Y ahí está, y ya he llegado a esto. Con lo cual tengo ya mostrada la contención de esto en esto. Ahora, si uno, y les dejo como ejercicio, revisen. Todas estas implicaciones estaban bien, pero en realidad podríamos haber anotado doble implicación. Porque si yo ya sé que para todo j en lambda x no está en a sub j, quiere decir que x no está en la unión de los a sub j. O sea, acá valía una flechita también, acá también valía. Todas estas flechitas en realidad eran dobles flechitas, con lo cual puedo usar eso, digamos, el hecho de que cada flecha en realidad es una doble flecha para demostrar que x está acá si solo si x está acá, lo cual es decir, quiere decir que estos dos conjuntos son iguales. Ahora, si no me daba cuenta, bueno, empezaba tomando un x de acá y viendo así en sucesivos pasos que x estaba acá. De igual manera se demuestra la otra. Bueno, ya en el práctico ustedes van a encontrar una batería de propiedades bonitas que tienen las familias generalizadas de conjunto y las operaciones que sobre ellos pueden definirse. Con esto terminamos este precalentamiento. Esperamos, como les dije al principio, que ustedes logren hacer todo el práctico y lo que no les salga nos preguntan. Y ya la clase que viene vamos a estar viendo lo que es contenido específico de la materia, que nuestra materia es un tratado sobre los números complejos, así que vamos a empezar con ello la clase que viene.